El aire en las colinas de Córdoba estaba cargado con un sol dorado que bañaba los campos. La imponente mansión de Alejandro Calderón, un empresario millonario que había amasado su fortuna en negocios internacionales, se alzaba como un monumento de piedra y cristal. A pesar de todo su esplendor, dentro de sus muros había un hombre abatido. Alejandro sabía que le quedaban pocos meses de vida debido a una enfermedad degenerativa. Sin herederos ni una familia que le brindara consuelo, la soledad había hecho un hueco profundo en su alma. En su búsqueda por dejar un legado significativo, Alejandro tomó una decisión que sorprendió a sus allegados: adoptaría a un niño. Quería ofrecerle un futuro a alguien que realmente lo necesitara, alguien que le recordara lo que significaba la esperanza. Su abogado y confidente, Martín, lo miró incrédulo cuando Alejandro compartió sus intenciones. ¿Estás seguro de esto, Alejandro? No es algo que puedas tomar a la ligera. Lo sé, Martín, respondió Alejandro, su voz grave y firme. No busco redención. Solo quiero darle a alguien lo que nunca tuve, un hogar, una oportunidad. Así, el destino lo llevó a un barrio empobrecido en las afueras de la ciudad. Las casas eran pequeñas, con paredes desgastadas y techos que apenas soportaban las lluvias. Allí, conoció a un matrimonio joven, Lucía y Manuel, quienes luchaban por mantener a su hijo, Tomás. A pesar de la miseria que los rodeaba, el niño tenía una mirada intensa, llena de determinación. Era un pequeño de cabello oscuro y ojos profundos, que observaba a Alejandro con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Señor Calderón, Tomás es un buen chico, dijo Lucía, su voz quebrada pero digna. Es todo lo que tenemos, pero usted puede darle lo que nosotros no podemos. Solo, prométanos que estará bien. Alejandro asintió, notando cómo el pequeño abrazaba una vieja mochila, el único objeto que parecía poseer. ¿Te gustaría venir conmigo, Tomás?, preguntó con una suavidad poco característica. Tomás dudó un momento, mirando a sus padres. Manuel asintió con los ojos húmedos, un gesto que Alejandro reconoció como resignación. El niño apretó los labios y finalmente asintió. Sí, señor. El acuerdo se cerró rápidamente. Alejandro entregó un fajo de billetes a la pareja, quienes despidieron a Tomás con un abrazo silencioso. Sin lágrimas ni quejas, el niño tomó la mano de Alejandro y subió al auto que lo llevaría a un destino desconocido. En el camino hacia la mansión, Tomás miraba por la ventana, sus pequeños dedos jugando con la correa de su mochila. ¿Cómo es su casa, señor Calderón?, preguntó con una voz apenas audible. Grande, respondió Alejandro, intentando sonreír. Pero creo que tú puedes convertirla en un hogar. Cuando llegaron a la mansión, Tomás quedó boquiabierto ante el tamaño de la casa y los jardines que la rodeaban. Sin embargo, no tardó en notar algo: aunque era un lugar lleno de riqueza, carecía de calidez. Marta, el ama de llaves, lo recibió con una sonrisa amable. Bienvenido, pequeño. Estoy aquí para lo que necesites, le dijo, tomándolo de la mano para llevarlo a su habitación. Sin embargo, no todos compartían la misma recepción. Claudia, la esposa de Alejandro, lo esperaba en el vestíbulo. Su mirada, fría y calculadora, se clavó en Tomás. ¿Qué hace este niño aquí, Alejandro?, preguntó con un tono seco. Él vivirá con nosotros. Es mi decisión, respondió Alejandro, manteniendo la calma. Pero Claudia apenas disimuló su desdén. Haz lo que quieras, dijo antes de girarse y marcharse, dejando al niño con un vacío que parecía reflejarse en las paredes de la mansión. Esa noche, Tomás exploró su nueva habitación. Aunque era mucho más lujosa que cualquier lugar donde hubiera vivido antes, la ventana que daba al jardín fue lo que más le llamó la atención. Observó los árboles balancearse con el viento y murmuró para sí mismo: tal vez, aquí pueda ser diferente. En otro rincón de la casa, Alejandro miraba a través de su ventana, preguntándose si había tomado la decisión correcta. En Tomás, había visto algo que resonaba con su propia lucha, pero el rechazo de Claudia y las tensiones crecientes amenazaban con convertir su último esfuerzo en un desastre. Sin embargo, ambos sabían que esta conexión no sería simple. Sus caminos se habían cruzado por razones que ninguno entendía aún, pero que cambiarían sus vidas para siempre. La llegada de Tomás a la mansión no tardó en convertirse en el tema de conversación entre el personal.
Aunque Marta trataba de mantener las cosas bajo control, las miradas furtivas y los susurros en los pasillos eran imposibles de ignorar. Tomás, por su parte, pasaba desapercibido, explorando con pasos cuidadosos como si temiera romper algo. Pero no era el tipo de niño que se quejaba ni hacía preguntas. Observaba y callaba, como si estuviera acostumbrado a que el mundo le pidiera ser invisible. Claudia apenas lo miraba. Su indiferencia era más hiriente que cualquier palabra. Durante las cenas, mantenía su atención en su teléfono o en el cristal de su copa de vino, sin dirigirle ni una sola frase al pequeño. Alejandro, sentado al otro extremo de la mesa, se esforzaba por crear algo parecido a una conversación familiar. ¿Cómo estuvo tu día, Tomás?, preguntó una noche, rompiendo el incómodo silencio. Bien, señor, respondió el niño con voz apagada, sin levantar la mirada del plato. Alejandro suspiró, frustrado por la distancia que parecía crecer entre ellos con cada intento. Pero lo que Alejandro no sabía era que Claudia estaba cada vez más irritada por la presencia del niño. En sus ojos, Tomás no era más que una prueba de las decisiones impulsivas de su marido. Y aunque no lo decía en voz alta, lo pensaba cada vez que lo veía en los pasillos. ¿Qué pinta este niño aquí? Una tarde, mientras Alejandro descansaba en su estudio, Claudia entró con un paso decidido. Cerró la puerta tras de sí y lo miró con los brazos cruzados. Tenemos que hablar, Alejandro. Él levantó la vista, ya anticipando el tono helado de su esposa. ¿Sobre qué, Claudia? Sobre tu proyecto de caridad, respondió, dejando caer las palabras como un martillo. No puedes esperar que yo juegue a la madre perfecta para un niño que ni siquiera conocemos. Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma. No te estoy pidiendo que hagas eso. Solo quiero que lo trates con respeto. Claudia soltó una risa sarcástica. ¿Respeto? ¿A un niño que apareció de la nada? Esto no es un orfanato, Alejandro. Es nuestra casa. Nuestra, replicó él, levantándose de la silla con esfuerzo. ¿Desde cuándo esta casa ha sido algo más que un decorado para ti? ¿Te has molestado en hablar con él, en conocerlo siquiera? Claudia lo miró con frialdad. No fue mi decisión traerlo aquí. Tú lo decidiste, como todo lo demás. El silencio que siguió era denso, como una tormenta a punto de estallar. Pero en lugar de responder, Claudia giró sobre sus tacones y salió, dejando a Alejandro con una sensación de derrota. Mientras tanto, Marta observaba de cerca a Tomás. La forma en que se sentaba junto a la ventana, mirando el jardín como si buscara algo que no estaba allí. Una tarde, decidió acercarse con una bandeja de galletas recién horneadas. ¿Te gustan las galletas, Tomás?, preguntó, sentándose a su lado. El niño asintió tímidamente y tomó una, agradeciéndoselo con una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Sabes? Cuando era pequeña, también me gustaba sentarme junto a una ventana como esta, comentó Marta, intentando iniciar una conversación. ¿Por qué?, preguntó él, curioso por primera vez desde que llegó. Porque me hacía sentir que el mundo era más grande de lo que parecía. Y me daba esperanza, respondió ella con sinceridad. Tomás no dijo nada, pero su mirada se suavizó, como si por primera vez alguien entendiera lo que sentía. Esa noche, mientras Alejandro intentaba despedirse de Tomás antes de irse a dormir, lo encontró mirando un pequeño dibujo que había hecho en una hoja arrugada. Era una casa, pero no la mansión. Era una casa modesta, con un jardín pequeño y una figura de un hombre junto a un niño. ¿Es esa tu casa?, preguntó Alejandro, sentándose a su lado. Tomás asintió. Así me la imagino, dijo con voz baja. Un lugar donde no hay tantos silencios. Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. En ese momento, supo que no era solo Claudia quien tenía que cambiar. Si quería que Tomás sintiera que pertenecía allí, tendría que esforzarse más. No bastaba con ofrecerle un techo y comida. Tenía que darle algo que la mansión nunca había tenido, calidez. Pero mientras Alejandro planeaba cómo acercarse más al niño, no podía ignorar la sombra que Claudia proyectaba sobre la casa. Y aunque todavía no lo sabía, esa sombra estaba a punto de alargarse, llevando consigo secretos que amenazaban con derrumbar lo poco que había conseguido construir con Tomás. Las cosas en la mansión Calderón tomaron un ritmo extraño,
como si la presencia de Tomás hubiera alterado el aire. Alejandro se esforzaba por conectar con el niño, pero los días pasaban entre intentos fallidos y silencios incómodos. Claudia, por su parte, parecía más distante, sumida en un mal humor que todos en la casa notaban pero nadie se atrevía a mencionar. Una tarde, mientras Alejandro revisaba papeles en su despacho, Marta se acercó con una expresión seria. Tocó suavemente la puerta, esperando a que él levantara la mirada. «Señor Calderón, ¿puedo hablar con usted?», preguntó con un tono que denotaba preocupación. «Claro, Marta». «Adelante», dijo, dejando los documentos a un lado. La mujer se sentó al borde de la silla, nerviosa. «Es sobre Claudia y el niño. He notado cosas que no me parecen normales». Alejandro frunció el ceño, inquieto. «¿Qué cosas?». Marta tomó aire antes de responder. «La señora parece estar evitando al pequeño, pero no es solo eso. La he visto hablando por teléfono, siempre a escondidas, y su tono no es el de alguien que esté tranquila. Algo no está bien, señor». El comentario quedó flotando en el aire. Alejandro sabía que Claudia estaba molesta por la presencia de Tomás, pero Marta estaba insinuando algo más profundo. Decidió no reaccionar de inmediato. «Gracias por decírmelo». «Estaré atento», respondió, aunque por dentro las dudas comenzaban a crecer. Esa misma noche, Alejandro trató de hablar con Claudia, pero ella lo recibió con su habitual frialdad. Estaba en la sala, con una copa de vino en la mano, mirando el fuego en la chimenea. «Claudia, podemos hablar», dijo desde el umbral. «Otra vez sobre el niño», respondió ella sin siquiera girarse. «Ya te dije lo que pienso. No sé qué más esperas de mí». «No se trata solo de eso», insistió Alejandro, acercándose. «Marta me dijo que has estado haciendo llamadas, actuando de manera diferente». Claudia se giró lentamente, con una expresión que mezclaba incredulidad y rabia contenida. «¿Ahora también te crees espía? ¿O es que Marta te llena la cabeza de tonterías?». «Solo quiero saber la verdad, Claudia». «Si hay algo que debo saber, dímelo ahora», exigió Alejandro, su voz más firme de lo habitual. Ella dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco y lo miró directamente a los ojos. «La verdad, Alejandro, es que estás dejando que un niño extraño desordene nuestras vidas. Y tú, en lugar de preocuparte por lo que importa, te obsesionas con cosas absurdas». El silencio que siguió fue tan frío como la noche que caía fuera. Alejandro sabía que no sacaría nada más de esa conversación. Claudia era una mujer que sabía cómo construir muros, y esa noche no tenía fuerzas para derribarlos. Mientras tanto, Tomás dormía en su habitación, pero su sueño era ligero. Los ecos de la discusión llegaban a sus oídos, incluso a través de las paredes. Apretaba su pequeña almohada, como si intentara protegerse de algo que no podía comprender del todo. Al día siguiente, algo sucedió que rompió la aparente monotonía. Marta estaba cuidando el jardín trasero cuando vio a Tomás parado junto al viejo invernadero, mirando algo en el suelo. La mujer se acercó, intrigada. «¿Qué haces aquí, Tomás?», preguntó suavemente. El niño señaló un pequeño objeto que sobresalía entre las plantas. Era un sobre arrugado, parcialmente enterrado. Marta lo recogió con cuidado, limpiando la tierra que lo cubría. No llevaba destinatario, pero el papel parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante años. «¿Qué es?», preguntó el niño, curioso. Marta dudó un instante antes de responder. «No lo sé, cariño. Pero creo que es algo importante». Esa noche, cuando Alejandro estaba solo en su despacho, Marta le mostró el sobre. Él lo examinó con cuidado, su corazón acelerándose al reconocer la letra. Era de Claudia. Dentro había una breve nota escrita con tinta ya descolorida. «Hay cosas que no pueden salir a la luz. Lucio sabrá qué hacer». Alejandro sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. ¿Quién era Lucio? ¿Y qué era lo que no debía salir a la luz? Las piezas empezaban a encajar, pero aún faltaban demasiados fragmentos. Guardó el sobre en su escritorio y se prometió averiguar qué significaba. Pero una cosa era clara, Claudia estaba ocultando algo, y ese secreto podría cambiarlo todo. Mientras Tomás se preparaba para dormir, Alejandro pasó a su cuarto para arroparlo.
El niño lo miró con esos ojos grandes y oscuros, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. «¿Todo está bien, señor Alejandro?», preguntó, como si pudiera sentir la tormenta que se gestaba. «Sí, Tomás». «Todo estará bien», respondió, aunque sabía que las palabras eran más para consolarse a sí mismo que al pequeño. Lo que Alejandro ignoraba era que, en otra parte de la casa, Claudia también planeaba su próximo movimiento. Y como siempre, iba cargado de sombras. La tensión en la mansión Calderón alcanzaba un nivel que se podía cortar con un cuchillo. Alejandro llevaba días guardando el sobre que Marta había encontrado en el invernadero. Sus manos lo habían tocado tantas veces que el papel parecía a punto de desintegrarse. Pero aún no sabía cómo enfrentar a Claudia. Algo dentro de él le decía que su esposa no solo ocultaba un pasado complicado, sino un presente más peligroso de lo que había imaginado. Marta, que había estado observando los movimientos de Claudia con el sigilo de una sombra, se acercó a Alejandro una tarde, mientras él revisaba papeles en el despacho. Había un brillo en sus ojos que Alejandro no pudo ignorar. «Señor Alejandro, creo que hay algo más que debería saber», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Él dejó de escribir y la miró con atención. «Adelante, Marta. No me guardes nada». Claudia ha estado saliendo más de lo habitual, siempre con excusas vagas. Esta mañana la escuché hablar por teléfono otra vez. Dijo algo sobre arreglar las cosas antes de que sea demasiado tarde. No mencionó nombres, pero parecía apurada. Alejandro apretó los dientes. El nombre Lucio seguía resonando en su mente. ¿Podría esa persona ser la clave de todo? «Gracias, Marta. Déjame esto a mí». Esa noche, Claudia se ausentó durante varias horas, dejando una nota que apenas decía, «Reunión en el centro». «No me esperes». Alejandro aprovechó su ausencia para revisar nuevamente sus cosas. En el fondo de un cajón de su vestidor, encontró un pequeño cuaderno que parecía más un diario de notas rápidas que algo personal. Entre las páginas llenas de listas y fechas, había una frase subrayada varias veces: «Lucio sabe cómo resolverlo». El estómago de Alejandro se tensó. ¿Qué estaba intentando resolver Claudia? ¿Y qué papel jugaba este misterioso personaje en todo esto? Cuando Claudia regresó, ya entrada la madrugada, encontró a Alejandro esperándola en el salón. Las luces estaban apagadas, salvo una lámpara en la esquina que proyectaba sombras alargadas en las paredes. «¿Dónde estabas?», preguntó él, con un tono que no admitía excusas. Ella dejó su bolso en el sofá y lo miró con un aire de desafío. «No tengo por qué rendirte cuentas, Alejandro». «Sí, sí las tienes. Sobre todo cuando todo en esta casa empieza a girar en torno a tus secretos». Alejandro se levantó y dio un paso hacia ella. «¿Quién es Lucio?». El rostro de Claudia se endureció, pero sus ojos traicionaron algo de sorpresa. «¿De dónde sacaste ese nombre?». «No importa cómo lo sé. Quiero que me digas la verdad, Claudia. Ahora». Ella rió amargamente, un sonido seco que resonó en la habitación. «La verdad. ¿Qué te hace pensar que puedes manejarla?». «Lucio es alguien que me ayudó cuando más lo necesitaba». «No tienes idea de lo que he pasado». «Entonces cuéntamelo», insistió Alejandro, con una mezcla de furia y desolación en su voz. «Cuéntamelo todo». Claudia apretó los labios y apartó la mirada. «No es tan simple. Hay cosas que no puedes entender, Alejandro. Cosas que hice antes de conocerte y que, si salieran a la luz, destruirían todo». «Todo», repitió él, incrédulo. «¿Qué es lo que tienes que proteger con tanto fervor? Porque no parece que seas tú ni yo». «¿Es Tomás? ¿Tiene algo que ver con esto?». Claudia dio un paso atrás, como si las palabras la hubieran golpeado. Su silencio fue suficiente para confirmar las sospechas de Alejandro. En los días siguientes, Alejandro no podía quitarse de la cabeza lo que había descubierto. Decidió dar un paso más y contratar a un investigador privado. Si Claudia no iba a ser honesta, él encontraría la verdad por su cuenta. Mientras tanto, Marta se mantenía al lado de Tomás, quien parecía más inquieto que de costumbre. Una tarde, mientras recogían flores en el jardín, el niño se detuvo y miró a Marta con seriedad.
¿Por qué la señora Claudia no me quiere?, preguntó, con una voz que llevaba más peso del que debería para alguien de su edad. Marta se inclinó a su lado, colocando una mano en su hombro. No es tu culpa, Tomás. Hay personas que llevan demasiadas cargas en su corazón y no saben cómo dejar espacio para más. Pero no significa que tú no seas importante. El niño asintió lentamente, aunque en su mirada aún había dudas. Marta sabía que era cuestión de tiempo antes de que Tomás también empezara a hacer preguntas más difíciles. Días después, el investigador privado entregó su informe. Alejandro lo leyó en silencio en su despacho, mientras el sol se escondía detrás de las colinas. Lo que descubrió lo dejó helado. Lucio era un hombre con un pasado turbio, involucrado en negocios ilegales y problemas financieros. Pero lo más impactante fue la conexión con Claudia. Años atrás, ambos habían estado involucrados en una operación que terminó en escándalo. Para salvarse, Claudia había hecho un trato que lo comprometía todo, incluida la custodia de un niño. Alejandro cerró el informe con un nudo en la garganta. Las piezas comenzaban a encajar, pero la imagen que formaban era más oscura de lo que había imaginado. Y ahora sabía que debía proteger a Tomás a toda costa, incluso si eso significaba enfrentarse a Claudia y al misterioso Lucio. Los días que siguieron a la revelación del informe fueron un torbellino en la mente de Alejandro. El nombre de Lucio, los secretos de Claudia, y esa conexión misteriosa con Tomás no lo dejaban en paz. Su intuición le gritaba que algo más grande estaba en juego, algo que, si no actuaba rápido, podría explotar y arrasar con todo. Claudia parecía notar el cambio en Alejandro. Sus miradas se cruzaban durante el desayuno o en los pasillos, pero él ya no hacía esfuerzos por ocultar sus sospechas. Marta, mientras tanto, mantenía un ojo puesto en todo. Su lealtad hacia Alejandro y su afecto por Tomás la hacían más cautelosa que nunca. Una noche, Alejandro convocó a Marta al despacho. Necesitaba hablar con alguien en quien pudiera confiar. Cuando ella entró, encontró a su jefe con el informe del investigador abierto sobre el escritorio, el rostro tenso. Marta, quiero que escuches esto, dijo Alejandro, sin rodeos. Lucio y Claudia estuvieron involucrados en algo más turbio de lo que imaginaba. Y no puedo seguir ignorando lo que esto significa para Tomás. La mujer asintió, su rostro reflejando la misma preocupación. ¿Cree usted que ese hombre sigue vinculado a la señora Claudia? Más que eso. Creo que Tomás no llegó aquí por casualidad. Alejandro hizo una pausa, como si las palabras que iba a pronunciar le pesaran demasiado. Claudia tenía una deuda pendiente con Lucio. Algo relacionado con la custodia de un niño, y creo que ese niño podría ser Tomás. Marta sintió que se le helaba la sangre. ¿Está diciendo que Claudia sabía quién era Tomás antes de que usted lo trajera aquí? Alejandro asintió lentamente. Eso explica su actitud desde el principio. No es rechazo, es miedo. Sabe que si Lucio se entera de que Tomás está aquí, todo podría venirse abajo. Esa misma noche, mientras Alejandro reflexionaba sobre su próximo movimiento, Claudia entró al despacho sin previo aviso. Llevaba puesta una expresión que parecía calculada, pero sus ojos delataban inquietud. ¿Qué estás tramando, Alejandro?, preguntó con tono frío, cruzándose de brazos. Él la miró fijamente, sin titubear. Estoy intentando entender por qué decidiste traer tus problemas a esta casa sin decirme nada. ¿Qué papel juega Lucio en todo esto, Claudia? Y más importante, ¿por qué Tomás está en el centro de todo? La reacción de Claudia fue inmediata. Su rostro se tornó pálido, y por un instante, pareció perder el control. Pero rápidamente recuperó su postura, como si llevara años preparándose para este momento. No sabes de lo que hablas, dijo, evitando su mirada. Entonces explícamelo. Porque tengo un informe aquí que dice que tú y Lucio estuvieron involucrados en un acuerdo, y que un niño fue parte de ese trato. ¿Es Tomás ese niño? ¿Es eso lo que has estado ocultando? Claudia dio un paso hacia la ventana, mirando al vacío. No tienes idea de lo que significa cargar con errores del pasado, Alejandro. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir. Lucio me ayudó en un momento en que no tenía a nadie. Pero su ayuda tenía un precio. Un precio que implicaba a Tomás, insistió Alejandro, su voz firme pero llena de dolor.
Claudia cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera borrar lo que estaba a punto de decir. Sí. Tomás es el hijo de alguien que Lucio intentó utilizar en sus negocios. Yo sabía que lo dejarían a la deriva si no hacía algo. No tenía intención de traerlo aquí, pero tú lo hiciste, y eso cambió todo. La confesión cayó como un golpe seco en el pecho de Alejandro. Todo empezaba a tener sentido, pero las piezas encajaban de una forma que lo hacía sentirse traicionado. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio, Claudia? Podríamos haber manejado esto juntos. ¿Juntos? Claudia soltó una risa amarga. Alejandro, tú no entiendes lo que significa estar a merced de alguien como Lucio. Yo solo intentaba mantenerme a salvo y mantenerlo lejos de esta casa. A pesar de las palabras de Claudia, Alejandro sabía que la tormenta apenas estaba comenzando. Decidió tomar el control de la situación antes de que Lucio se enterara de la ubicación de Tomás. Llamó a su abogado, Álvaro, al día siguiente y le pidió que investigara todos los movimientos recientes de Lucio. No podía dejar nada al azar. Mientras tanto, Marta notó algo extraño en Tomás. El niño, que solía ser reservado pero tranquilo, parecía estar más alerta, como si intuyera que algo estaba por suceder. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, se detuvo de repente y miró a Marta con sus grandes ojos oscuros. Marta, ¿por qué todos parecen tener miedo últimamente?, preguntó con una franqueza que la dejó sin palabras. Tomás, a veces los adultos se complican con cosas que los niños no deberían cargar, respondió ella con suavidad. Pero no te preocupes, yo estoy aquí para protegerte. El niño asintió, pero en su mirada había algo que Marta no pudo descifrar. Algo que la hizo sentir que Tomás sabía más de lo que aparentaba. Esa noche, mientras Alejandro revisaba los últimos documentos enviados por Álvaro, recibió un mensaje anónimo en su teléfono. Era una foto de la mansión, tomada desde fuera, con un breve texto: sabemos dónde está el niño. Esto no ha terminado. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. La guerra que había temido estaba a punto de llegar a su puerta y el tiempo para actuar se estaba agotando. La fotografía de la mansión quemaba en la pantalla del móvil de Alejandro. Cada palabra del mensaje era un recordatorio de lo frágil que se había vuelto su mundo. Sabían dónde estaba Tomás. Esto no era solo una amenaza, era una advertencia. Él sabía que Lucio no era el tipo de hombre que enviaba mensajes por simple intimidación. Cuando él actuaba, lo hacía con precisión, y Alejandro no podía permitirse el lujo de subestimarlo. Esa noche, Alejandro reunió a Marta en la cocina. La luz tenue iluminaba el rostro de la mujer, quien no necesitó escuchar mucho para entender la gravedad de la situación. «Señor Alejandro, ¿qué vamos a hacer?», preguntó Marta, con el tono firme de quien sabe que el miedo no es opción. «No lo sé aún, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tomás es el objetivo, y no puedo permitir que lo usen como una pieza más en este juego». Alejandro dejó el móvil sobre la mesa y respiró hondo. «Lo primero es protegerlo. Quiero que esté contigo en todo momento, y si algo te parece sospechoso, me lo dices de inmediato». «Lo cuidaré como si fuera mi propio hijo», respondió Marta sin dudarlo. Pero en su mirada había una pregunta que no se atrevía a formular: ¿y qué hay de Claudia? Claudia, por su parte, parecía inquieta pero no sorprendida. Había vuelto a sus silenciosas llamadas telefónicas y largos paseos por la mansión. Cuando Alejandro intentaba hablar con ella, esquivaba sus preguntas con evasivas o un silencio calculado. Pero esa noche, mientras se preparaba para dormir, él decidió que no podía seguir dejando cabos sueltos. Entró en el dormitorio sin golpear y cerró la puerta tras de sí. Claudia, que estaba de pie frente al espejo quitándose las joyas, lo miró a través del reflejo con una mezcla de cansancio y desafío. «¿Qué quieres ahora, Alejandro?», preguntó con un tono que intentaba sonar indiferente. «Sabes perfectamente lo que quiero», respondió él, cruzándose de brazos. «Hoy recibí un mensaje. Saben que Tomás está aquí. Esto no es un juego, Claudia, y quiero saber qué has hecho para que lleguemos a este punto». Claudia giró lentamente para enfrentarlo, pero no dijo nada de inmediato. Alejandro pudo ver la lucha interna reflejada en sus ojos, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Finalmente, soltó un suspiro y se sentó en el borde de la cama.
Lucio es un hombre peligroso, Alejandro. Pensé que podía mantenerlo alejado de esta casa, pero no contaba con que tú metieras a Tomás en nuestra vida. Él siempre encuentra una forma de salirse con la suya, y ahora te ha puesto en su mira. ¿Y qué espera de nosotros? ¿De Tomás? La voz de Alejandro se quebró ligeramente. Había algo en la idea de que un hombre como Lucio tuviera a Tomás en su punto de mira que lo enfurecía y aterraba a partes iguales. Claudia bajó la mirada. Tomás no es solo un niño cualquiera. Su existencia representa una amenaza para Lucio. Si alguien descubre lo que él hizo con su familia hace años, su reputación, su imperio, todo se vendría abajo. Tomás es el último eslabón de esa cadena y Lucio quiere asegurarse de que desaparezca. Alejandro sintió que su pecho se tensaba. Ahora lo entendía todo. Lucio no solo quería a Tomás fuera de la mansión, quería borrar cualquier rastro de él del mundo. La confesión de Claudia cambió el panorama. Alejandro sabía que no podía esperar más. Llamó a Álvaro al amanecer y le explicó la situación. Necesito una solución rápida. Refuerzos legales, protección, lo que sea necesario para mantener a Tomás a salvo. Esto no es solo un asunto legal, Alejandro, respondió Álvaro con seriedad. Si Lucio está involucrado, necesitas más que abogados. Voy a contactar a alguien que pueda ayudarte, pero mantén a Tomás lejos de cualquier riesgo. Y sobre todo, no confíes en Claudia. Esa misma tarde, Marta llevó a Tomás a un lugar más apartado de la mansión, una pequeña cabaña en la parte trasera del terreno que solía ser usada como almacén. Alejandro había dado instrucciones claras para que nadie, salvo ellos tres, supiera que Tomás estaría allí. El niño, aunque no entendía del todo lo que estaba pasando, sabía que algo grave ocurría. Marta, ¿por qué me estamos escondiendo?, preguntó con su típica franqueza, mientras organizaba algunos libros en la mesa improvisada. Solo estamos siendo precavidos, cariño, respondió ella, tratando de sonar tranquila. A veces, los adultos se complican con cosas que no tienen nada que ver contigo, pero yo estoy aquí para cuidarte. Tomás asintió lentamente, pero en sus ojos había algo que indicaba que no se creía del todo las palabras de Marta. Era un niño observador, y aunque no lo decía, intuía que el peligro estaba más cerca de lo que los adultos querían admitir. Esa noche, Alejandro recibió otra llamada de un número desconocido. Esta vez, la voz al otro lado era clara y directa. «¿Sabes quién soy?», dijo Lucio. «No voy a perder el tiempo. Entrega al niño y todos tus problemas desaparecerán. Intenta resistirte, y te aseguro que no habrá lugar en el mundo donde puedas esconderlo». «¿De verdad crees que puedes intimidarme?», respondió Alejandro, apretando los dientes. «Esto no es una amenaza, Alejandro. Es una promesa». La línea se cortó. Alejandro colgó el teléfono, sintiendo que las piezas del tablero comenzaban a moverse. Lucio no iba a esperar mucho, y él tampoco. Sabía que la batalla por Tomás no sería fácil, pero estaba dispuesto a enfrentarse a todo para protegerlo. La mansión, con sus amplios pasillos y muros imponentes, ya no se sentía como un refugio. Era un campo de batalla. Y la guerra apenas había comenzado. El eco de las palabras de Lucio resonaba en la mente de Alejandro como un tambor que no cesaba. No habrá lugar donde puedas esconderlo. No era una amenaza cualquiera, era un ultimátum. Sabía que cualquier error podría costarle no solo su seguridad, sino la vida de Tomás. Esa noche, mientras el silencio envolvía la mansión, Alejandro se sentó en su despacho con una copa de whisky en la mano, intentando encontrar claridad en medio del caos. Su mente estaba atrapada entre el miedo y la determinación, pero una cosa era segura, no iba a entregar a Tomás. Marta entró discretamente, cerrando la puerta tras de sí. En sus manos llevaba una pequeña caja de madera. «Señor Alejandro, encontré esto en la habitación de la señora Claudia mientras limpiaba. Creo que debería verlo». La caja, simple y desgastada, parecía contener secretos más pesados que su apariencia. Alejandro tomó la llave que Marta le entregaba y la abrió con cautela. Dentro había cartas, documentos y, lo más inquietante, una fotografía. En la imagen, Claudia y Lucio posaban junto a un hombre desconocido, ambos luciendo jóvenes, despreocupados,
pero los ojos de Lucio reflejaban algo oscuro, una amenaza latente. ¿Sabes quién es este hombre?, preguntó Alejandro, sosteniendo la fotografía. No, señor. Pero si la señora Claudia la guardó con tanto cuidado, debe ser importante, respondió Marta con preocupación. Alejandro examinó las cartas con rapidez. Muchas eran de Lucio. Entre líneas, podía leerse un lenguaje cifrado, indirecto, pero el mensaje era claro: Claudia le debía más de lo que alguna vez había admitido. A la mañana siguiente, Alejandro confrontó a Claudia. No podía seguir esperando. La encontró en el invernadero, regando las orquídeas como si la tensión de los últimos días no existiera. La aparente tranquilidad de la escena le irritó. ¿Por cuánto tiempo pensabas esconderme esto?, preguntó, lanzando la fotografía sobre una de las mesas de trabajo. Claudia se giró con calma, pero al ver la imagen, su rostro se endureció. «¿Estuviste revisando mis cosas otra vez?», replicó con frialdad. «Esto no es un juego, Claudia. Cada vez que intentas esconder algo, pones en riesgo a Tomás. ¿Quién es este hombre? ¿Qué es lo que Lucio realmente quiere de ti?». Alejandro no se molestó en bajar la voz. Claudia dejó la regadera a un lado y se cruzó de brazos, mirando la foto como si fuese un recuerdo que deseaba borrar. Ese hombre era socio de Lucio. Hicieron negocios juntos hace años, negocios sucios. Yo solo era una pieza en su tablero, algo que podían usar cuando les convenía. ¿Y qué tiene que ver Tomás con todo esto?, insistió Alejandro. Es la llave que puede hundirlos, respondió Claudia con un susurro. Ese hombre era el padre biológico de Tomás. Lucio lo traicionó y se aseguró de borrar todo rastro de su existencia. Pero si alguien conecta los puntos, Tomás podría ser la prueba de que Lucio destruyó una familia para mantener su imperio intacto. Alejandro sintió que un nudo se formaba en su garganta. ¿Y tú? ¿Qué hiciste para protegerlo? Claudia lo miró con una mezcla de culpa y desafío. Lo traje aquí. Creí que al mantenerlo cerca podría controlarlo todo, pero tú decidiste involucrarte. Ahora no hay vuelta atrás. Esa misma tarde, Alejandro llamó nuevamente a Álvaro. Esta vez no había tiempo para rodeos. Necesito saber todo sobre ese hombre de la fotografía. Si está muerto, cómo murió, si hay algo que pueda usarse contra Lucio, lo quiero saber ahora. Álvaro, siempre meticuloso, prometió respuestas rápidas. Mientras tanto, Alejandro decidió reforzar la seguridad de la mansión. Contactó a un viejo amigo, Javier, un hombre con experiencia en situaciones de riesgo que solía trabajar en protección privada. No quiero sorpresas, Javier. Cualquier movimiento sospechoso, me lo informas de inmediato. Tomás, ajeno al torbellino que se desataba a su alrededor, pasaba más tiempo con Marta en la cabaña. Pero incluso él empezaba a notar la creciente tensión. Una noche, mientras Marta le leía un cuento, el niño la interrumpió con una pregunta inesperada. «Marta, ¿crees que Alejandro me quiere como si fuera su hijo?». Su voz era suave, pero sus ojos reflejaban una profundidad que iba más allá de su edad. Marta sonrió con ternura, aunque su corazón se encogía ante la incertidumbre de lo que vendría. «Claro que sí, Tomás. Para él eres mucho más que un niño en esta casa. Eres parte de su familia, aunque no lo diga». Tomás asintió, pero sus pequeñas manos seguían apretando las mantas con fuerza. «Entonces, ¿por qué todos están tan asustados últimamente?». Marta se quedó en silencio por un momento, buscando las palabras adecuadas. A veces, los adultos tienen que resolver cosas complicadas. Pero no te preocupes, Alejandro está haciendo todo lo posible para mantenerte a salvo. Y yo también. Al caer la noche, mientras Alejandro revisaba una vez más los documentos que había encontrado, recibió una llamada de Álvaro. «Tengo algo», dijo el abogado. El hombre de la foto era un empresario desaparecido hace años. Su muerte fue reportada como un accidente, pero hay rumores de que Lucio estaba detrás de todo. Tomás es el único que podría confirmar su vínculo con él, y eso es lo que Lucio no puede permitir. «Esto significa que estamos en un riesgo mayor del que imaginaba», respondió Alejandro. «Exacto. Y si Lucio siente que lo estás acorralando, no se detendrá. Tienes que actuar rápido».
Alejandro colgó y se apoyó en el escritorio, sintiendo el peso de la decisión que tenía frente a él. No se trataba solo de proteger a Tomás, se trataba de acabar con Lucio de una vez por todas. La guerra estaba en marcha, y Alejandro sabía que no podía permitirse perder. La mansión amaneció bajo un silencio inusual, casi asfixiante. Alejandro, tras la conversación con Álvaro, sabía que el tiempo corría en su contra. Lucio no era un hombre que esperara, y cada minuto que pasaba era una invitación al peligro. Mientras Tomás desayunaba con Marta en la cabaña, Alejandro permanecía en su despacho, organizando lo que parecía un plan de último recurso. Sobre su escritorio estaban esparcidos documentos, fotografías y mapas que detallaban cada movimiento posible de Lucio. Pero lo que más le preocupaba no estaba en esos papeles, era Claudia. Ella seguía moviéndose como una pieza independiente, escurridiza y peligrosa. Su lealtad no era clara, y Alejandro temía que en cualquier momento pudiera traicionarlos. Claudia entró al despacho sin avisar, como acostumbraba. Llevaba un aire de suficiencia que irritaba a Alejandro. Él ni siquiera levantó la vista, pero su voz fue tan fría como el acero. «Si has venido a discutir, no tengo tiempo para juegos». «¿Juegos?», respondió Claudia con una sonrisa sarcástica. «Tú eres el que está jugando a ser un héroe. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a Lucio? No tienes idea de quién es ni de lo que es capaz». Alejandro levantó la mirada, sus ojos reflejaban más cansancio que rabia. «Y tú no tienes idea de lo que estoy dispuesto a hacer para proteger a Tomás. Pero lo sabrás pronto si decides seguir siendo un obstáculo». Claudia dejó escapar una risa amarga. «Protección. Esa palabra suena tan vacía viniendo de ti. ¿Qué vas a hacer? ¿Esconderte aquí para siempre? Lucio siempre encuentra una forma. Lo hizo antes y lo hará ahora». Alejandro se levantó lentamente, caminó hasta quedar frente a ella. «Si realmente te importa Tomás, este es el momento de demostrarlo. Dime todo lo que sabes sobre Lucio, sobre sus hombres, sobre sus movimientos. Porque si no lo haces, serás tan culpable como él». Claudia lo miró fijamente, y por un momento pareció que iba a decir algo importante. Pero en lugar de eso, dio media vuelta y salió del despacho, cerrando la puerta de golpe. Más tarde, Alejandro recibió un mensaje de Javier, quien estaba vigilando los alrededores de la mansión. «Se acerca un coche negro. Matriculado fuera de la ciudad. Posible amenaza». Alejandro salió de inmediato al jardín. Desde la distancia, vio cómo el vehículo se detenía frente a la entrada principal. Dos hombres bajaron con calma, sus trajes oscuros y gafas de sol los hacían parecer más guardaespaldas que visitantes. Uno de ellos llevaba un sobre en la mano. Marta, quien estaba cerca de la cabaña con Tomás, observó la escena desde lejos y se tensó. Alejandro le hizo una señal discreta para que no se acercara. «¿Qué quieren?», preguntó Alejandro mientras los hombres se aproximaban. «Lucio nos envía», dijo uno de ellos, extendiéndole el sobre. «Quiere que entiendas que esto no es una negociación». Alejandro tomó el sobre y lo abrió con cautela. Dentro había una fotografía de Tomás, tomada desde la distancia. Estaba en el jardín, jugando con Marta. En el reverso, un mensaje escrito con letras grandes y precisas: «Entrega al niño antes del anochecer o vendremos por él». La sangre de Alejandro se heló, pero su rostro permaneció imperturbable. Guardó la foto en el bolsillo y se acercó un paso más a los hombres. «Dile a Lucio que si quiere venir, que venga él mismo. Pero que se prepare, porque no saldrá vivo». Los hombres intercambiaron una mirada y se marcharon sin decir más. Cuando los desconocidos desaparecieron, Alejandro regresó al despacho y llamó a Álvaro. «Esto ha ido demasiado lejos. No podemos esperar más». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Álvaro con voz preocupada. «Quiero sacar a Tomás de aquí. Hay un lugar seguro fuera de la ciudad, una vieja propiedad familiar. Lo esconderé allí mientras preparo el siguiente movimiento». Álvaro dudó. «Es una buena idea, pero debes tener cuidado. Si Lucio descubre que lo has movido, podría seguirte». «Déjamelo a mí», respondió Alejandro antes de colgar. Esa misma noche, Alejandro reunió a Marta y a Javier en la biblioteca. «Marta, tú y Tomás viajarán a la propiedad al amanecer.
Javier te acompañará. Yo me quedaré aquí para desviar la atención de Lucio. Marta protestó de inmediato. No puedo dejarlo solo, señor Alejandro. Si algo le ocurre. No hay tiempo para discutir, interrumpió él. Lucio está enfocado en mí. Si ve que Tomás no está aquí, tardará en descubrir a dónde fue. Es nuestra única oportunidad. Marta asintió con resignación, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Tomás fue informado de manera sencilla. Alejandro lo tomó de los hombros y le explicó con calma. Vas a ir con Marta a un lugar especial por un tiempo. Es solo una medida de seguridad. Pero no te preocupes, todo estará bien. El niño lo miró fijamente. ¿Vendrás con nosotros después? Alejandro sonrió con dificultad. Haré todo lo posible. Pero por ahora, quiero que confíes en Marta y en Javier. Ellos te cuidarán. Tomás asintió, aunque en su interior sabía que algo más grande estaba ocurriendo. Cuando llegó el amanecer, Marta y Javier partieron con Tomás en un coche discreto. Alejandro los observó desde la entrada de la mansión, sintiendo una mezcla de alivio y vacío. Sabía que había hecho lo correcto, pero también sabía que el peligro no se había disipado. Mientras el vehículo desaparecía en el horizonte, Alejandro regresó al interior. Lucio no tardaría en actuar, y él estaba listo para enfrentarlo. Lo único que importaba era ganar tiempo. Y para eso, estaba dispuesto a sacrificar todo. La mansión estaba en completo silencio, rota solo por el crujir ocasional de las viejas vigas y el ulular del viento que se colaba por los corredores. Alejandro permanecía de pie junto a una ventana, observando el jardín que tanto significaba para él y Tomás. Aunque sabía que ahora estaba a salvo con Marta, sentía un vacío creciente. Pero no era momento de ceder ante las emociones. Había llegado el día que tanto había temido, y Lucio no tardaría en aparecer. El teléfono en su bolsillo vibró, sacándolo de sus pensamientos. Era Álvaro. Alejandro, he rastreado movimientos de Lucio. Parece que no solo está reuniendo a sus hombres, sino que también ha contratado a alguien para infiltrarse en tu círculo. Necesitas estar alerta. Alejandro tensó la mandíbula. Ya no importa, Álvaro. Todo está en marcha. Lo que venga ahora será definitivo. Colgó sin esperar respuesta. No necesitaba advertencias, sabía que la tormenta ya estaba encima. Caminó hasta su despacho, donde había preparado cuidadosamente su estrategia. Sobre la mesa descansaban un par de sobres. El primero contenía documentos detallados que exponían a Lucio, sus crímenes, sus negocios ilegales y, más importante, su conexión con el empresario desaparecido que había sido el padre biológico de Tomás. El segundo sobre estaba dirigido a Tomás, una carta que solo recibiría si Alejandro no sobrevivía esa noche. Cuando el sol comenzó a caer, la entrada de la mansión fue iluminada por los faros de varios coches que avanzaban lentamente. Alejandro observó desde el piso superior, sin mostrar miedo. Sabía que Lucio estaba abajo, esperándolo como el depredador que era. Unos golpes secos resonaron en la puerta principal. No esperaban ser invitados, sabían que la batalla se decidiría allí mismo. Alejandro bajó las escaleras con calma, vestido impecablemente, como si lo que estuviera por suceder no le afectara. Abrió la puerta y, como había esperado, Lucio estaba al frente, flanqueado por dos de sus hombres. Su sonrisa era casi triunfante, como si ya supiera el desenlace. Alejandro, al fin cara a cara. Pensé que serías más inteligente y evitarías este encuentro. Y yo pensé que serías lo bastante astuto para saber que nunca tendrás a Tomás, respondió Alejandro con una frialdad que lo sorprendió incluso a él mismo. Lucio dio un paso al frente, su figura proyectando una sombra amenazante bajo la tenue luz. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a mí? No tienes idea de con quién estás tratando. Alejandro lo miró sin pestañear. Y tú no tienes idea de cuánto estoy dispuesto a perder para asegurarme de que no vuelvas a acercarte a ese niño. El enfrentamiento verbal se convirtió en algo más peligroso cuando uno de los hombres de Lucio hizo un movimiento hacia su cinturón. Antes de que pudiera desenvainar el arma, Alejandro levantó una mano, deteniéndolo. Si alguno de ustedes intenta algo, todo lo que Lucio ha construido desaparecerá en cuestión de horas. Con un movimiento calculado,
Alejandro sacó el primer sobre y lo lanzó hacia Lucio. ¿Reconoces esos nombres? Son tus contactos, tus cuentas, todo lo que te mantiene intocable. Y si algo me sucede esta noche, esos documentos estarán en manos de la policía al amanecer. Lucio tomó el sobre con curiosidad fingida, pero Alejandro vio el cambio en su expresión. Había tocado un nervio. ¿Crees que esto me detendrá? Siempre hay formas de salir limpio. Quizá antes, replicó Alejandro, dando un paso más cerca. Pero esta vez dejaste demasiados rastros. Estás atrapado, Lucio, y lo sabes. El ambiente se tensó al punto de romperse cuando, de repente, Claudia apareció desde el interior de la mansión. Llevaba una pistola en la mano, y su mirada reflejaba una mezcla de miedo y determinación. Basta. Ninguno de los dos va a ganar esta noche. Lucio levantó una ceja, sorprendido por su presencia. Claudia, ¿de qué lado estás realmente? Ella lo apuntó directamente. Del único lado que me importa ahora, el mío. Pero tú me arrastraste a este infierno, Lucio, y ya no puedo seguir protegiéndote. Alejandro aprovechó la confusión. Claudia, si hay algo de humanidad en ti, termina con esto de una vez. Da un paso correcto por primera vez en tu vida. Por un momento, pareció que ella vacilaba. Sus ojos iban de Lucio a Alejandro, como si estuviera debatiéndose entre dos futuros. Finalmente, bajó la pistola y lanzó una mirada cargada de amargura a Lucio. Tú me usaste, me destruiste. Es hora de que pagues. Lucio se rió entre dientes. ¿De verdad crees que me detendrás con eso? No tienes la fuerza, Claudia. Pero antes de que pudiera terminar la frase, un sonido sordo rompió el silencio. Claudia disparó al aire, un gesto más de advertencia que de agresión. Los hombres de Lucio dieron un paso atrás, y él, por primera vez, mostró un atisbo de inseguridad. Alejandro aprovechó el momento. Lárgate, Lucio. Es tu única oportunidad. Si das un paso más, no habrá lugar donde puedas esconderte. Lucio miró a Claudia, luego a Alejandro, y finalmente al sobre que aún sostenía. Sin decir más, hizo un gesto a sus hombres para que lo siguieran. Pero antes de marcharse, dejó una última advertencia. Esto no ha terminado, Alejandro. Nunca termina. Cuando los coches desaparecieron en la oscuridad, Alejandro se dejó caer en un sillón, agotado pero satisfecho. Claudia permaneció en silencio, con la pistola aún en la mano. No lo hice por ti, dijo finalmente. Lo hice por Tomás. Alejandro asintió. Eso es lo único que importa. Esa noche, la mansión volvió a quedar en silencio, pero esta vez no era el silencio del miedo, sino el de un nuevo comienzo. Lucio se había ido, pero Alejandro sabía que la verdadera batalla sería seguir adelante y proteger a Tomás de un mundo que no siempre mostraba compasión. Al día siguiente, recibió noticias de Marta. Tomás estaba a salvo y feliz en su nuevo refugio. Alejandro sonrió, sabiendo que había ganado algo más importante que una simple victoria, había recuperado la esperanza. Cuidaros los unos a los otros. Gracias por vernos, suscríbete.